empezamos un nuevo programa de entrevistas dentro de este programa que es Un Café Radial y estamos con la persona que dijimos que íbamos a entrevistar, que es un maestro en lo que hace, en lo que sabe. Es el gran Iru Landucci de NUR para Todos, que bueno, lo tenemos al aire en este momento. ¿Cómo andas, Iru? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un placer. Gracias por las lindas palabras. Igualmente, el placer es mío. Por suerte, bueno, pudimos conectar ahora y hacer esta nota un ratito. Que bueno, el año pasado justo fue un placer tenerte en el piso, pero capaz no fue la nota que yo esperaba poder hacer, porque no pudimos hablar mucho de este tema que al menos a mí y a mucha gente que tengo en el entorno, amigos, conocidos y demás, nos interesa, que es estos cambios que está teniendo la gente y el mundo, ¿no? Cambios me refiero a la conciencia, cómo estamos teniendo otra perspectiva de lo que es el mundo. Más allá sabemos de lo que hablas, capaz que mucha gente todavía, que yo lo que estuve viendo en los últimos tiempos, no sé si notaste, eh, tiene como mucha bronca hacia el tema, ¿no? Hacia lo que es tierra plana, mundo redondo, como que noté que están haciendo algo medio político, no sé si lo notaste, que antes capaz no le daba mucha bolilla, pero ahora la gente se enoja y dice, ¿cómo? ¿De qué está hablando este tipo? No entiende nada. La gente, la verdad, los que hablan de tierra plana, y así. Yo leo mucho eso en las redes y bueno, obviamente no tomo esos comentarios porque para mí atrasan. No sé qué opinás, ¿lo has leído? ¿Te han llegado esos comentarios? Mirá, así es desde que... Primero hay una gran frase, podría decirse una gran máxima, que ahora no recuerdo el autor, pero es muy conocido, que dice que todas las revoluciones siempre pasan por tres fases, ¿no? Primero se la niega, después se la ridiculiza y finalmente es aceptada, y obviamente también se la combate. Entonces, en ese contexto, desde el primer momento, siempre hemos sido ridiculizados, porque creo que el orden es que primero se la ridiculiza y después se la ataca. Al principio se lo toman en joda, ¿no? Y eso siempre pasó así, por lo menos desde que yo me metí en este tema en el 2015 siempre fue igual. Siempre fue primero desde la broma, desde la ridiculización, del de qué estás hablando. Después cuando te escuchan lo que estás hablando y empezás a utilizar terminología o los mismos métodos, los mismos principios que se utilizan en la propia ciencia cuando hablamos de la forma de la Tierra, y empezás también a conocer la historia, digamos, oscura, la historia de tapaderas que hay por detrás de esa ciencia oficial y cómo se fue armando todo el entretelón, te empiezan a agredir. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ni siquiera conoce lo que está defendiendo. O sea, ni siquiera saben lo que es el modelo heliocéntrico, ni la teoría del Big Bang, ni la teoría de la relatividad, ni si la gravedad es una fuerza o si la curvatura del tiempo y el espacio, o trigonometría esférica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se encuentran enfrente, tal vez con respuestas o planteos que les sacuden el piso, que pensaban que lo tenían bastante ya firmes, porque uno es educado, criado desde el sistema educativo con esas premisas fundamentales, que de golpe que te vengan a decir que eso es incorrecto, para no decir que es mentira, obviamente hay una reacción como cuando se rompe una hipnosis, y entonces empiezan las agresiones. Y finalmente a muchos, y me incluyo porque yo también tuve esas etapas, la terminamos aceptando. Después está la otra parte que tiene que ver ya con lo que vos mencionás, la cuestión política. Eso fue después del evento que creo que fue a nivel internacional, te diría, de los más vistos en términos de la repercusión mediática, que fue el que se desarrolló en Colón en el año 2019, allí el 2 y el 3 de marzo, que terminó llegando hasta el New York Times. O sea, realmente, mirá que yo participé casi todas las conferencias que se hicieron también en Estados Unidos y demás, pero nunca sucedió algo semejante como lo de Colón. Ahí se empezó a establecer en la televisión argentina, se lo empezó a ligar en aquel momento. Estaban, obviamente recién estaba todo el término político con Macri y demás, y se empezó a asociar el término terraplanista con lo político en términos del negacionismo. El que negaba la realidad política y la realidad económica se transformaba en un terraplanista porque, escúchame, ¿cómo vas a negar que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol? Y después ahí incluso se terminó expandiendo mucho. Fue una época que yo tuve muchas entrevistas radiales, televisivas, terminé yendo a Crónica, hablando con Tete Custarón,
ejemplo, ¿no? Para los que son de Argentina, que conocen de lo que estoy hablando, cosas que jamás hubiésemos pensado. Me enteré que Tete Custaró, por ejemplo, nunca pensó que el hombre llegara a la luna, ¿no? Imagínate lo que estoy diciendo. Y creo que defendimos bastante esa bandera. Pero después eso se extendió a otros países, incluso acá mismo en España se ha utilizado en el Congreso, y quedó la terminología o la asociación, como fue en aquella época de los 60 con la etiqueta de teórico de la conspiración que creó la CIA para desacreditar cuando alguien cuestionaba el relato oficial. Se quiso implementar esta idea de sos un terraplanista para descalificar, pero me parece que nos termina haciendo más un favor que una contra, ¿no? Totalmente, totalmente, porque, digamos, generan como ese partido de fútbol, en realidad tienden a hacer eso, ¿no? Digamos, ese Boca River en todos los ámbitos. Ujú. Y lo están tratando de hacer, es decir, lo que a mí me llama la atención como gente pensante, gente que puede darse una idea más o menos de dónde está parado, porque son teorías que tienen muchos años. Una de las cosas que planteamos el otro día es cómo podemos estar agarrados a teorías de hace 300 o 400 o 500 años atrás y no replanteárnoslas, ¿no? Es decir, Claro. no volver a poner sobre la mesa muchos temas que realmente decimos, bueno, ¿quiénes están favoreciendo detrás de todo esto, no? ¿Cuál es la conspiración que está detrás de todo esto en el cual quiere que pensemos que hay un Dios, que hay, es decir, un iluminado, que la Tierra es redonda y nada más, y dejar todo ahí, y que bueno, el hombre llegó a la luna, Mirá, digamos, sí. ¿no? No, te iba a decir que ¿Quiénes son los favorecidos dentro de todo eso, digo? sí, totalmente, o sea, coincido. Acá el tema es, primero que si vos entrás todavía a escudriñar un poco cuáles son las pruebas más, o las evidencias, mejor dicho, en Wikipedia figura como el sumario de evidencias, pero eso está tomado obviamente de libros de historia, de libros de ciencia y demás, se sigue sosteniendo. Nadie sabe exactamente quién lo hizo ni en qué momento. Se estima que una persona que vivía en Grecia vio un barco desaparecer en el horizonte a ojo pelado, porque las personas que se encuentran con este argumento no tienen la capacidad de razonar lo que están leyendo, ¿no? Primero, Grecia, o sea, estamos hablando de muchos siglos atrás. Segundo, a ojo pelado. Tercero, en una época que ni siquiera se conocía en términos, vamos a decirlo así, artísticos, pictóricos, ni siquiera se pintaba con perspectivas. Sí se conocía seguramente porque hay hay edificaciones construidas con una pequeña corrección en las columnas para compensar, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, una persona que ve un barco desaparecer en el horizonte a ojo pelado, cuando el ojo humano no ve más de 4 kilómetros y medio, 5 en el mejor de los casos, ¿vos podés determinar que eso es un indicio indirecto de que la Tierra es una esfera? La verdad que es una locura. O sea, es como que hoy, si lo traemos a la realidad, es como que hoy en una, no sé, vayas a La Pampa y en una carretera larga ves desaparecer un auto a 4 kilómetros y medio y decís que la Tierra, ni siquiera que el terreno. Obviamente uno diría, bueno, pero el mar siempre el agua se comporta a nivel. Bueno, si el agua se comporta a nivel, entonces la Tierra es plana. Si el agua no se curva, Claro. la Tierra es plana, ¿no? Pongo el ejemplo de la carretera en La Pampa, como no, para hacer un poco la invocación de esa frase de Gustavo Cerati: más allá de la llanura, más allá del horizonte, la llanura nos espera. Pero ahí arranca todo y eso se sigue sosteniendo. O sea, se sigue sosteniendo que una persona, porque vio un barco desaparecer y entonces vio que desaparecía primero el casco que el mástil, se dedujo que la Tierra era una esfera, sin haber ni siquiera, si vamos al relato oficial, sin haber salido ni siquiera del continente europeo. Porque supuestamente en esa Claro. época todavía no se había ni cruzado América. O sea, un delirio absoluto y total, porque la realidad es que la cosmología griega de aquel entonces era que la Tierra era plana, cilíndrica, ¿no? Era plana y cilíndrica, y lo que era una bóveda era el cielo y otra bóveda era el infernos. Entonces sí, la esfera para los griegos era el cosmos, no era la Tierra. La Tierra era plana, el cielo era media esfera y la parte de abajo era la otra media esfera. Y eso se debía a una cuestión pitagórica de pensar de que como Dios era perfecto, la única figura que representaba la perfección, porque no tenía lados rectos, ¿no? Los ángulos rectos es un diseño del hombre, no es un diseño de la naturaleza. Entonces el diseño divino era el círculo como la figura y la esfera como el cuerpo, como el volumen perfecto. Y entonces
ellos tenían esa concepción y decían, bueno, como Dios es perfecto e hizo toda imagen y semejanza y todo es perfección, imaginamos que el cosmos debe ser una esfera, porque es el único cuerpo perfecto como para almacenar todo adentro. Y nosotros vivimos en el círculo, que es la figura perfecta. O sea que esa premisa del barco, ¿cómo no la ponemos a prueba hoy en día que tenemos telescopios, cámaras, lentes, teleobjetivo? Y bueno, cuando lo pusimos a prueba no solamente rompimos esa falsa historia, sino que incluso hoy en día, como siempre menciono, el ingeniero J. Tolan, cuando viaja en un avión a 10 kilómetros de altura, puede observar más de 1000 kilómetros al horizonte, algo que triplica la predicción matemática de una esfera de 12.000 kilómetros de Claro, diámetro, ¿no? totalmente. O sea, está muy bueno lo que contás, lo que nos estás diciendo. Voy a poner un poquito en contexto a algunas personas que capaz no interpretan o no están entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Primero, contarles que vos estás en España ahora, tenemos, bueno, unas horas de diferencia, acá son más o menos las 9:30 de la noche. Está muy bueno lo que están haciendo, van a hacer una conferencia allá en España ahora, ¿no? Sí, el 21 de enero. En Barcelona van a estar. Ya es la cuarta. Ustedes son un grupo, Sí, ustedes son varios, ¿no? Son 3 o 4 personas que tienen, bueno, sus distintos canales, sus distintos sitios y se presentan todos juntos y hacen una conferencia, ¿no? Están exactamente. haciendo distintos puntos. Exactamente, sí, en realidad esta es la cuarta conferencia que hacemos Claro, acá en lo que sería en Barcelona. Hicimos una también en sí, Valencia, hicimos una en el 2020 en enero en Madrid. También obviamente los mismos grupos de personas, lo que pasa que muchas veces por una cuestión económica, porque todo esto se sustenta de nuestro bolsillo y los precios de la entrada solamente son para cubrir gastos, no podemos incluir los sí, pasajes de los aéreos, por ejemplo, para traer claro, gente de la que nosotros colaboramos en Argentina. Entonces, en realidad, desde nuestro lado, el grupo de personas que armamos estos eventos, no somos muchos, digamos que hay una mitad que está en Europa y otra mitad que está en Argentina. Yo particularmente sí. soy el que está un poco en el medio, ¿no? El que este oficio ahí de El puente, nexo, de nexo exactamente, claro, pero digamos que esta particularmente sí, es 21 de enero, cada un domingo, en el mismo lugar que fue el año pasado, en Barcelona. Y después viene toda la parte de las conferencias que hacemos en Argentina. El 16 de marzo hacemos una en Córdoba, capital. El 16 de abril, no me acuerdo si era el 14 de marzo o el 16 de marzo en Córdoba, pero después viene una que es el 12 de abril o el 16 de abril también en Chile. Así que digamos que o sea, nunca paramos nosotros, desde la que hicimos la primera vez sí, en el 2019, porque yo había mm, participado en otros años, pero con otras que hizo otra gente de Estados Unidos, pero cuando hablamos en términos de habla hispana, desde aquel momento que las iniciamos en el 2019, tanto en España como en la Argentina, no paramos. La última fue ahora el 24 de marzo de este mismo año, en el Paseo de la Plaza para 580 personas, que estuvo muy bueno. Son conferencias, digamos, sí, de unas 6 horitas con música, con intermedios ahí, obviamente, pero claro. la idea siempre es transmitir y bajar una nueva cosmovisión, ¿no? Una nueva cosmogonía, para que cada uno se genere su cosmogonía, mejor dicho, y entienda un poco el mundo en el que estamos habitando. Claro, está espectacular porque, bueno, he estado viendo que sí, se han recorrido un montón de lugares, un montón de ciudades, está muy bueno, va un montón de gente, por eso ahora te iba a preguntar algo en base a eso, porque, bueno, obviamente, lo que se plantea es que la Tierra es plana, por lo que estuvimos hablando, la curvatura del agua no hay manera de probarla, y además todos los fundamentos los cuales, bueno, nos estuviste contando hasta recién. Ahora, ¿qué te dice la gente cuando va a las conferencias? ¿Son personas que ya más o menos tienen algo de idea o directamente no tienen idea de nada y se encuentran con toda esta información? Mirá, retoma unas palabras tuyas. Acá nosotros lo que estamos planteando es algo que figura incluso por el propio Sigmund Freud como las 3 heridas de la psique. O sea, alguien, creo que todo el mundo hoy conoce lo que es, pocos tal vez conocen a lo que es la escuela, la filosofía de Jung, pero muchos conocen seguramente hasta por nombre, porque se menciona hasta en las series de televisión a lo que es Freud. Entonces, el propio Freud decía que la herida al alma, a las emociones del ser humano, más profunda era la doctrina copernicana.
porque nos quitó del centro, nos metió en un vacío existencial, sin ningún propósito, sin ningún tipo de contención, somos una roca más entre miles de millones de otras rocas, viajando por el espacio infinito sin ningún tipo de rumbo ni propósito. Eso lo decía el propio Sigmund Freud. ¿Tenemos nosotros el derecho a revisar eso? Como decía el propio George Orwell, la obligación de una persona inteligente es revisar lo obvio. ¿Es tan obvio que nosotros viajamos en ese vacío del espacio, que le damos la vuelta al sol? ¿Es tan obvio eso realmente? ¿Alguien eso lo puede? Porque recordá que en el método científico muchas de las cosas arrancan por una observación directa en el ámbito de la naturaleza, o por una intuición, o por un sentimiento, o por una emoción, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene algún sentido desarrollado para detectar que la Tierra es la que se está moviendo? Porque obviamente cuando nosotros nos movemos, ya sea arriba de un auto, una calecita, donde vos quieras, el oído interno es uno de los órganos que te permite, lógicamente, o dispositivo que tenemos en el cuerpo, que te permite decir si estás cabeza arriba, cabeza abajo, si te estás moviendo, si estás girando, etcétera, etcétera. Cuando vos estás parado, así, sentado como estás ahora, ¿a vos hay Sí. algún sentido que te dice que la Tierra está girando? Ninguno. Ninguno. Entonces, lo obvio Ujú. es que la Tierra no está girando. Ahora, podemos estar equivocados, claramente, porque para eso existe el instrumental. Para eso la ciencia Sí. hace un instrumental. ¿Por qué? Porque hay otros fenómenos que nosotros no los vemos, no los olemos, no los tocamos, no los respiramos, pero ahí están, y entonces ahí entra el instrumental, que tal vez es más sensible para detectar eso. La ciencia eso lo hizo, intentó detectar la rotación de la Tierra de forma mecánica y óptica, y falló. O sea, mejor Claro. dicho, dio como resultado que la Tierra estaba quieta. Eso lo dice hasta el propio Albert Einstein. No existe ningún experimento óptico mecánico que demuestre que la Tierra gira. Por eso, dentro de lo que es el modelo relativista, más allá que es más ligado a cómo se comporta la luz, lo establecieron para desacreditar un experimento conocido como el experimento del interferómetro de Michelson-Morley a principios del siglo XX, que decía que la Tierra estaba quieta. O sea, todo el aparato decía que la Tierra estaba quieta. Lo pongo en términos muy, muy simples, porque esas cosas se tendrían que enseñar en el colegio y no se enseñan. Entonces, si nosotros no Ujú. tenemos ningún sentido que nos diga que nos estamos girando alrededor del Sol, yo veo el Sol y veo la Luna, lo veo del mismo tamaño. No digo que lo sean, digo que los veo del mismo tamaño. Después veo que se eclipsan, y cuando se eclipsan, el eclipse es perfecto. Por lo tanto, también tengo un indicio de que es del mismo tamaño. ¿Por qué yo tengo que creer que no, que en realidad el Sol está 400 veces más lejos y es 400 veces más grande, pero se compensa, entonces es aparente que es más grande, que es más, que son del mismo tamaño? Bueno, demostrame entonces que no son del mismo tamaño, tampoco pueden. Y así hay un montón de cosas, la que vos mencionaste, el agua no se curva. ¿Por qué si yo voy a Colonia del Uruguay veo todo Puerto Madero, los edificios están en Quilmes, cuando trigonométricamente eso no podría suceder? Sí. Y así, si uno va haciendo la lista, no hay nada que indique que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol. Sin embargo, filosóficamente es un argumento que se utilizó para desvalorizar al ser humano, a tal punto que Freud lo puso como la primera herida del alma. La segunda herida del alma la puso como la teoría de la evolución, porque no solamente sos una roca inerte sin propósito, sino que encima provenís de un animal, en este caso como un primate, un simio, y dentro de la política, se podría decir, cuando se habla en términos de animales, se habla de entidades que no tienen alma y por lo tanto pueden ser comercializadas. Que no lo son en la naturaleza eso, pero el ser humano lo llevó Claro. eso a la legalidad. Por eso los ingleses traficaban negros en barcos y los vendían, porque decían que los negros estaban muy ligados a los monos, a los simios, y por lo tanto eran animales los negros. Y como eran animales, se podían vender y comercializar porque no tenían alma, y que no tengan alma significa que no tienen creador, que no hay un Dios creador al cual nosotros, entre comillas, le debamos la vida, ¿no? Y no estoy hablando del Dios Sí. católico, no estoy hablando ni del Dios hebreo, ni del Dios musulmán, no, estoy hablando de una inteligencia creadora. Sin embargo, ellos lo tomaban como el Dios católico, por eso a los reyes obviamente los pronunciaba la iglesia, ¿no? Y estamos hablando de ese tipo de filosofía. Pero fíjate hasta dónde llega. Entonces tenés Sí, sí, la sí. doctrina copernicana, tenés la teoría de la evolución, después se puso obviamente el propio Sigmund Freud como tercera herida, el hecho del descubrimiento del subconsciente,
Y hoy en día nosotros estamos viviendo la cuarta herida, que no la menciona Freud porque ya no está entre nosotros, pero que es una nueva caída, una nueva desvalorización para el ser humano, que es la inteligencia artificial, porque el mensaje detrás de la inteligencia artificial es que somos inútiles, somos lentos, no podemos calcular a la velocidad que lo hace una computadora, no podemos almacenar en nuestra memoria como si eso fuese lo más importante. Hoy en día lo más importante es la velocidad y los datos, ¿no? Cuando en realidad lo más importante es volver a la misma pregunta que se hacían todos los sabios y todas las culturas de la humanidad, que nosotros también no las hacemos, pero nos las sacan de cuajo en el colegio, que es quiénes somos y por qué estamos acá y cuál es mi propósito, qué sé yo, si puedo hacer un algoritmo más rápido que una computadora, ¿para qué me calienta si puedo calcular una ecuación más rápida que una computadora? Si yo tengo que resolver mis emociones primero, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, bueno, de ahí viene, eso es lo que hacemos nosotros en las conferencias y eso es lo que hacemos nosotros en nuestros canales. Tal vez no lo hagan todos los terraplanistas, como no todos los heliocentristas son ateos, materialistas. Hay un montón de científicos que son creyentes, más allá que nosotros no somos creyentes en términos institucionales, ¿no? Pero eso Exactamente. es un poco lo que hacemos en las conferencias. Y la gente que viene, hay gente que conoce todo esto y viene a profundizar, otros que vienen por el simple placer de recibir un abrazo y dar un abrazo y estar simplemente ligado uno con el otro, y otros que traen a gente nueva que tal vez no está en la temática, y bueno, hay un poquito de todo, pero la mayoría ya están un poco, es como un recital de música, ¿viste? La mayoría Exacto. ya conocen los temas, pero llevan a gente nueva y otros van a ver qué tema nuevo sale. Claro. Está muy bueno todo lo que mencionaste, hay mucha información, muchísimas cosas como para investigar de todo lo que contaste, y además está bueno eso que decís de la gente que ya sabe del tema, porque muchas veces está bueno refrescarlo, todo esto, ¿no? Siempre. Porque hay una de las cosas que yo, bueno, charlamos en grupos de amigos, mencionamos, fuera de lo que es el aire, fuera de lo que es el programa, es decir, hay unas cosas, dos o tres cosas que son básicas, que al menos ya todos lo entendimos, y eso está bueno tenerlo en cuenta, que es en base, muy resumido, en base a lo que vos mencionaste, bueno, la Tierra es un domo, está rodeada de hielo, ¿no? Yo pondría como que el Sol es como una lámpara que gira alrededor de la Tierra. La Tierra no es la que gira, sino el Sol gira alrededor de la Tierra. Vos ahora nos dirás qué opinás en base a eso. Y otra cosa, la Luna es el mapa de la Tierra. Hay algunas teorías que están hablando de eso. Exacto, ahí está. Mirá, Otra cosa, sí. ¿qué opinás del coqueteo que están haciendo con los extraterrestres? Una de las cosas que, ¿por qué hay tantos avistajes y antes no los veía nadie? ¿Qué es lo que pasa con la Antártida? Si los extraterrestres, como hay muchas personas dicen que vienen a través de la Antártida, a través de un portal, o que los extraterrestres son parte de la manipulación de la inteligencia artificial. Bueno, recapitulizo. Mira, creo que tengo a mano. Mira, acá tengo. A ver si me permitís. Que lo voy a buscar un Sí, segundo. Primero para. sí, Porque a mí, yo particularmente soy de los que. Soy un poco de los que me gusta ir de lo más concreto a lo más abstracto. Entonces acá estamos definiendo tal vez el lugar donde vivimos. Entonces, por ejemplo, tenemos que ubicarnos, tenemos que saber dónde estamos, porque eso es algo que hace cualquier organismo. Siempre lo mencionamos con uno de los compañeros que es médico, que cuando vos agarrás un organismo, o sea, agarrás una hormiga, lo que quieras, y lo metés adentro de un recipiente, lo primero que va a hacer es ir a tocar los bordes. Y exacto. una vez que toca los bordes y sabe dónde está, empieza a conocer sus límites. Después el ser humano tal vez y algunos otros animales tenemos la tendencia a querer romper los límites. Y está bien, Claro, es la voluntad del ser humano, que no le gusta estar contenido, no le gusta estar ahí, ¿no? Atrapado si se quiere. Entonces, a nosotros siempre en el colegio nos educan con el mapa de la proyección de Mercator. Una proyección de 1492, para ponerlo en términos prácticos, un poquito más, pero no importa, pero es la típica proyección rectangular, donde los continentes están todos deformados, pero eso nunca se aclara prácticamente en el colegio, pero nunca te muestran este mapa, que es la proyección de Gleason, que exacto. es una proyección oficial, patentada, está patentada en 1860 y pico, 1892, perdón,
el 15 de noviembre, en varios países europeos, incluyendo Inglaterra, y es un mapa de 1892. El otro que nos están dando en la escuela de 1500. O sea, no te actualizaste nunca. Es una locura. Pero claro, en este mapa, la Tierra es un círculo perfectamente Exactamente, definido. Es como que agarrás la esfera y la aplastás. Lo que pasa que acá la claro, única diferencia es que todo esto blanco es la Antártida. Después la vuelta al mundo es muy exacto, fácil. La das así, y los trayectos norte-sur siempre son cortos. Y te vas orientando al claro, norte, te orientás al norte, que es a donde apunta la brújula para dar la vuelta al mundo, como dar la vuelta a la manzana. Ahora, nadie dio la vuelta yendo hacia el norte y volviendo por el sur al mismo punto. Siempre son circunnavegando, o sea, dando un círculo sobre un plano. Entonces, ese es el modelo más representativo que tenemos. Sobre esta superficie, sobre esta distribución continental, estarían girando el Sol y la Luna, pero además de girar, ¿no? Obviamente siempre se mantiene la línea del Ecuador y trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, es muy poco lo que se desplaza de ese Ecuador. Además de hacer eso, sube un poco y baja. O sea que el recorrido del Sol a lo largo de un año es una espiral. De ahí la simbología claro, del árbol de Navidad, con la estrella arriba exacto, que va bajando en espiral. Porque todo en la naturaleza es un vórtice y todo se mueve en esa forma vorticial, como un remolino, como un tornado, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama analema y la ciencia oficial también lo contempla. El analema es la figura como de un número 8 que se ve en el cielo cuando uno le toma una fotografía diaria al sol a la misma hora durante un año. Solamente que el número 8 tiene obviamente la panza de arriba más chica y la panza de abajo más grande. Porque obviamente cuando está en el verano, digamos, europeo, si se quiere, el sol está más arriba, pero el círculo es más pequeño. Y cuando tiene que hacer el claro, verano en Argentina, vamos a suponer, el sol desciende, pero el círculo es mayor, porque tiene que recorrer un área más grande para abarcar las 24 horas que dura el día. Por lo tanto, en la Tierra claro. plana se explica perfectamente y es coincidente con lo que se observa las estaciones del año y todo eso. Ahora, ¿hay un domo? O sea, yo te mostré esto. Exacto. Yo no sé si hay un domo. Yo no soy de los que dicen que hay un domo. Tengo videos al respecto. Hay mucha gente que dice que hay un domo. Yo creo que eso viene más de una concepción interpretativa, como te decía antes, de dibujos, o pictogramas o interpretaciones artísticas que hacían los antiguos donde dibujaban como una bóveda. ¿Por qué? Porque las estrellas la veían desde el suelo y la percepción de nuestro ojo, que es cóncavo, ¿sí? Claro, Tiene esta pancita, tiende a verlo, todo lo tiende a ver como hiperbólico. Entonces, claro, vos estás en una noche despejada y tenés la sensación de que hay como una cúpula, pero ¿hay una cúpula? No lo sabemos. Entonces, lo que yo digo es, tenemos un sistema de presurización. El sistema está presurizado porque tenemos presión atmosférica. Tiene que haber un contenedor, no necesariamente tiene que tener la forma de un domo, pero tiene que haber algo que claro, contenga para que los gases no se vayan a ese vacío del espacio absoluto que plantea el otro modelo, ¿no? El modelo estándar, vamos a llamarle el modelo del Big Bang. Entonces, la forma no la sé. Después, el tema de la Luna, ¿es el mapa de la Tierra? Tampoco lo sabemos, porque nadie pudo sacar una foto o observar la Tierra en su totalidad desde arriba. Hasta donde nosotros conocemos, es esto. ¿Qué hay después de la claro. Antártida? Yo no sé si hay alguien que lo sepa. Por el momento el límite legal, el límite burocrático es latitud 60, paralelo 60. Norte, paralelo 60 sur. Hasta ahí llega el Tratado Antártico para los civiles. Después de ahí te tienen que escoltar o te tienen que llevar instituciones que estén aprobadas a nivel militar. Lo turístico, sí, te llevan hasta recorrer ahí con un barco la costa de la Sí, Antártida en algunas zonas particulares. Después el resto es ejercicio militar y profesional en las bases Marambio, como tenemos en Argentina, no sé, Mad Murdock, la que quieras, tanto del lado australiano, norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo se desarrolla en la costa. Nadie entró y se profundizó y se mandó a la Antártida y salió para otro lado y vino con evidencia absolutamente nada. Lo que hay mucha ciencia ficción, igual que hay mucha ciencia ficción
lo digo de buena manera, ¿no? Digo ciencia ficción en el sentido de que se utilizan datos científicos y se generan Claro, ficciones, como se generan ficciones del espacio exterior, asumiendo que la ciencia tiene la capacidad de, no sé, curvar el tiempo y el espacio, entonces podemos imaginar ir a mundos lejanos que están a millones de años luz de distancia en su modelo. Bueno, el terraplanismo, de alguna manera, encontró, hay mucha gente que le gusta contar historia, entonces encontró que utilizando también cuestiones y argumentos científicos puede generar ficciones de lo que podría haber más allá de la Antártida, porque al ser humano le gustan las historias, y sobre todo le gustan las historias de lo desconocido, y entonces, claro. nada, hacen historias muy bonitas en el relato, donde se mezcla un poco de verdad, un poco de mentira, o un poco de fantasía, digamos, pero es como lo religioso, ninguno de los que te cuentan esa historia estuvo allí, ni trajo nada, Claro, ni va ni viene. Entonces yo ese exacto. tipo de cosas las tomo como eso, como relatos salvajes, podríamos decir en términos de películas argentinas. Exacto. Porque ahora se generó mucho, como mucha información de ver extraterrestres, de que la gente Esa parte me falta. filma. Sí, esa parte para mí, ya te digo, es, si bien la palabra extraterrestre significa más tierra, no significa que vienen del espacio exterior, o sea, que podrían venir de territorios desconocidos más allá de la Antártida, puede ser. Esa idea de más allá de la Antártida es obvia. O sea, dentro de la Antártida hacia adentro, ya tenemos todo conocido, básicamente, salvo algunos lugares que, bueno, están militarizados. Entonces la gran incógnita siempre te saca fuera de la Antártida. ¿Hay territorio extraterrestre de la Antártida? No lo sé. Lo que tiene que ver con alienígenas, naves espaciales, pleiadianos, etcétera, 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 justo coincide que hay un documento oficial de la ONU que se llama la NASA Bluebeam Project, donde está ahí escrito, desclasificado en la década de los 80, que dice que a través de una falsa invasión extraterrestre se podría unir a la humanidad en un nuevo orden mundial, con un nuevo Mesías, una nueva religión, una nueva moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está esa coincidencia. Qué raro que eso mismo lo dijo el propio Ronald Reagan cuando fue presidente norteamericano en la ONU, después lo dijo Bill Clinton, después lo dijo Obama y después lo repiten por todos lados, que incluso dentro de la narrativa oficialista científica, hasta Stephen Hawking hizo comentarios de tal vez no sería bueno que otras civilizaciones supieran que nosotros existimos, porque podría pasar lo mismo que pasó cuando los europeos invadieron América y nos podrían venir a matar a todos, y empiezan a jugar con esto, con aquello. En televisión salen los programas del estilo alienígenas ancestrales y empieza a haber toda una reconfiguración histórica de lo antiguo que en realidad los hicieron los extraterrestres, pero todo termina en lo mismo, es una actualización de una creencia religiosa, llevado, en lugar de creer en alguien que estaba arriba de las nubes, ahora hay que creer en alguien que está arriba de las nebulosas, de las galaxias, pero es exactamente la misma operación psicológica, por lo menos así lo veo yo, en palabras cortas, ¿no? Totalmente, porque entra dentro de lo que es la Agenda 2030 para poder generar también digamos, un nuevo orden mundial como, bueno, tanto la gente lo está viendo, es decir, se está viendo en todos lados, utilizado los alienígenas, como bien dijiste, con la inteligencia artificial, haciendo creer que a través de hologramas o algo por el estilo pueden llegar a ser estos seres, digamos, que vienen como para generar todas estas cosas que unifiquen a la humanidad. Eso es como un velo que se está un poco sacando ya, ¿no? Mirá, el tema es así, vos pensás que siempre las planificaciones van sufriendo modificaciones a lo largo del desarrollo de esa planificación. Primero, ¿por qué lo digo esto? Porque el padre de la idea de una fuerza alienígena, vos pensás que ya en la época previo a 1900, o sea, en el siglo XX es donde comienza el desarrollo de lo aeroespacial. Pero previo a eso existía un Julio Verne que te decía que el hombre podía Claro. llegar de la Tierra a la Luna. O sea, no estaba Hollywood, pero sí estaba la ciencia ficción, obviamente. Y había Claro. muchos escritores, tanto
del ámbito europeo, rusos, norteamericanos, que les gustaba la ciencia ficción en esos términos. Por eso te cito un Julio Verne, porque creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Hablaba también de que la Tierra era una esfera y tenía un centro, entonces podías viajar al centro de la Tierra, y se hablaba de dinosaurio y esto, cuando todavía no se había encontrado ni un solo hueso de dinosaurio, que esa es otra cosa de la que podemos después algún día hablar, ¿no? Si realmente existieron o no como tal. Pero se fue programando la sociedad. En el año 1917, en una conferencia en Japón, uno de los padres de la educación moderna norteamericana, John Dewey, plantea en una cena, digamos, en una cena benéfica de la empresa Carnegie, de los Carnegie, ¿no? Rockefeller, Carnegie, allí en Japón, esta idea de poder unir a la humanidad bajo una falsa invasión extraterrestre, cuando todavía los extraterrestres no existían como tales, eran insectos gigantes. O sea, Hollywood y la ciencia ficción planteaban que un alienígena no era un ser con cabeza triangular, ojos grandes, color negro y color gris. En ese momento los extraterrestres eran una hormiga que había sido, no sé, viste, fusionada con neutrones, y entonces medía Claro. 48.000 metros. Bueno, después de esa idea empieza a desarrollarse todo un catálogo que termina en lo que hoy se ha modernizado como la Confederación Galáctica, donde ya te hablan que hay 58 razas, que están los reptilianos, que Sí. están los pleiadianos, que están los arturianos, que están las mantis religiosas, que está el coso, ¿viste? Ya te hicieron una fauna, como cuando antes hablaba de, no, pues están los querubines, no, están los ángeles, no, los arcángeles, no, también están, es el panteón, pero, digamos, extraterrestre. Pero todo eso comenzó allí por el año 1917, esa idea. Claro, en el camino van probando, van viendo lo que la sociedad se cree, cuál es el libro que más se lee, cuál es la historia que más se cree, dónde pueden estar las cosas flojas, dónde están los puntos fuertes para seguir avanzando. Obviamente lo extraterrestre, vos ahí mismo tenés atrás la luna con la bicicleta de ET, ¿no? Entonces, bueno, van probando. Ese acelerador nunca lo dejaron. ¿Por qué? Porque si bien hay otras maneras de unir a la humanidad en un nuevo orden mundial, siempre es en términos, ya pasó con lo del año 2020, no porque el ser humano se una, porque unen a las instituciones, porque obligan a las Claro. instituciones a decir, esta es la línea que se baja y usted como país la tiene que seguir. En ese término se une, ¿no? O sea, después el ciudadano puede estar en desacuerdo, pero ¿qué hace? Se queda en la casa y grita por el balcón, no quiero estar más encerrado, pero seguís estando encerrado, solamente que gritás por el balcón. Y otros salen y aplauden. Punto, listo, eso es Eso. todo. No necesitan una falsa invasión extraterrestre. Lo que necesitan, la falsa invasión extraterrestre, es lo que figura en el documento, que no te lo puede dar una situación política o sanitaria, que es crear una nueva imagen religiosa. Eso sí, Claro. no va a llegar de la mano de un conflicto de salud. No te lo va a traer un virus ese. Lo que te puede traer eso es solamente efectos sobrenaturales. Y lo sobrenatural, así como hoy en día nos damos cuenta que ese barco no desaparece por la curvatura de la Tierra, por una cuestión tecnológica, nos dimos cuenta porque un avión vuela por arriba de las nubes, que ahí no están los ángeles arriba de las nubes. Entonces no pueden seguir con esa historia y tienen que alejar, ¿no? Tirar la pelota muy afuera. Tirar la pelota muy afuera, ¿qué? Mandar al espacio exterior donde nunca nadie va a ir, ni nunca nadie va a volver porque nunca se fue. Siempre vamos a estar mirándolo por la televisión eso. Igual que nadie fue al infierno Exactamente. y nadie fue al cielo. Y así se manejan las sociedades. Estamos atravesando esta etapa que seguramente finalice en unos 200, 300 años, cuando generaciones nuestras vayan muriendo, que fuimos heredados con creencias conservadoras del estilo institucionales vaticanas, y los niños que van naciendo van teniendo las creencias que le pone la PlayStation, que son todos juegos de alienígena y de guerra. Y entonces cuando ellos Exacto. consideren que ya los niños que nacen ya están dispuestos para seguir creyendo en esa fantasía, seguramente ahí falsifiquen ese nuevo Mesías viniendo de las estrellas. Pero eso es un poco la Exactamente. idea, ¿no? Totalmente, totalmente. Excelente toda la explicación, muy claro. Quedó aparte, bueno, una nueva visión, porque detrás de todo esto, toda esta catarata de información que estamos viendo en las redes, en todos lados, está muy bueno escucharlo de parte tuya, representando, ¿no? A todo lo que es el terraplanismo.
Así que bueno, vos sos de acá de La Plata, Iru, ¿cuándo van a estar por acá por La Plata? ¿Cuándo se van a presentar en algún lugar acá? Mirá, hace poquito, lástima que me mensajeaste, hace muy poco, pero hace un par de días atrás, parte del grupo que está en Argentina, los chicos de Cuadrantes, hicieron una juntada, no una conferencia, pero hicieron una juntada ahí justamente frente al planetario en Buenos Aires, y después también hicieron una especie de juntada en La Plata hace 10 días atrás más o menos para presentar algunas temáticas y demás. Hay un sociólogo que está muy bueno, que también estaría bueno que lo entrevistaras, Rafael Currado de ahí de La Plata, que se metió en toda esta movida en el 2018 y como sociólogo de la Universidad Nacional de La Plata trajo nuevos vientos, ¿no? Para entender un poco la cuestión social detrás de todas estas operaciones psicológicas. Y yo particularmente llego el 28 de enero, así que voy a estar del 28 de enero más o menos al 20 de mayo. Te puedo pasar a visitar ahí, hacemos otra vez alguna nota sin ningún problema. Y como te digo, al menos en términos de conferencia, la de este año ya pasó, fue el 24 de marzo ahí en el Paseo de la Plaza, pero el año que viene, en marzo vamos a estar haciendo una en Córdoba y tal vez hagamos una juntada, porque las conferencias llevan mucho tiempo, bastante estrés, mucho esfuerzo, un esfuerzo económico que también es muy grande, porque nosotros no hacemos esto a modo show, entonces todo llega, viste, se llega a cubrir los gastos justos y llenar la sala, si no se complica, entonces tal vez lo que sí hagamos sea un encuentro informal en un club de barrio, ahí en Parque Telmo se llama, ahí en Buenos Aires, que siempre es un lugar a donde vamos después de la conferencia, que entran unas 200 personas más o menos, pero por el momento un poco el itinerario es ese, maestro. Perfecto. Bueno, avísame, vamos a estar acá en Buenos Aires, no digo Córdoba, pero bueno, cuando estés cerca, cuando estés acá en La Plata, Dale, organizamos algo. Hay algún lugar también que quizás podamos llegar a ayudar para que se pueda llegar a hacer alguna juntada, después yo te voy a decir. Pero bueno, por el momento darte las gracias por este tiempo, ahora anda a descansar, que ya es tarde allá en España, y bueno, nada, agradecerte y seguir con toda esta corriente de información que más nos va a seguir abriendo la cabeza. maestro, yo el agradecido soy yo primero por abrirme las puertas de tu programa, presentarme a la gente que te escucha. Para mí es un placer divulgar esta información. Creo que más allá que mi profesión va de otro lado, porque soy diseñador desde hace ya mucho tiempo, cuando me atravesó esta temática, no solamente esta, sino también en términos de la salud, como fue la medicina germánica, en términos digamos, de crecimiento personal, como fue la metafísica, que en aquel momento cuando tenía 20 años, hoy tengo 42, lo hice a través de la metafísica de Connie Méndez. Bueno, nada, son todas cosas que se tendrían que hoy en día sería el mundo muy distinto. Cuando uno se pregunta en qué me cambia saber si la Tierra es plana o es esférica, yo siempre digo que primero no hay que ponerlo en términos mercantilistas, ¿no? O sea, te va a cambiar en cuanto y en tanto vos permitas entrar a la información, analizarla como cualquier información. Si todos sabemos que la información es poder, bueno, fíjate qué poder o cómo te empodera esto. Pero también la pregunta es qué le cambia al mundo. Si la Tierra es plana o es esférica. La gente no sabe los presupuestos que se manejan a través de la mentira espacial, a través de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, términos políticos, el cambio climático. Es una cuestión sola y pura y exclusivamente se lo lleva en lo político, porque la Tierra es una esfera y una llamarada solar nos puede quemar a todos, ¿no? Lo estoy diciendo en términos muy simplistas. Que haya cambio climático, y sí, obviamente, obviamente que hay ciclos en el clima. Ahora, los negocios que hay por detrás y cómo se quieren justificar y cómo se quieren tapar las intoxicaciones locales y cómo se quieren tapar cosas que hace la industria y demás, ahí empezás a ver que hay un cambio primero para uno mismo, pero también para el mundo, si de golpe la gente empezaría a entender que hay energía libre porque el sistema es cerrado y se autoabastece, y no tendríamos que estar pagando la electricidad de la manera que la pagamos, y entonces por qué ocultaron la tecnología de Tesla y se la quedaron para ellos, y así vas tirando del hilo y es bastante profundo y largo la temática, entonces creo que esta información es buena repartirla,
y sobre todo a la gente que está creciendo, ¿no? A los niños, a los que están ahí, a los jóvenes, a los que no hay que esperar a tener 30 años para abordar esta temática. Hoy por hoy cada vez hay más padres que enseñan esto, que hacen homeschooling, que entendieron que el sistema educativo en su mayoría, si bien presentan un buen papel social y demás, en términos informativos están no solamente muy pobres, sino que adoctrina demasiado. Entonces, esto también son alternativas para ir complementando, porque el cambio de la sociedad también comienza en casa, ¿no? Entonces, depende de lo que vos si vos consumís 26 horas de Netflix, y algo no está bien, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, tampoco podés entrar en el torbellino de la información alternativa, porque obviamente te podés comer cualquier verso. Es un trabajo que uno tiene que separar la paja y el trigo, y para eso se necesita tiempo, o, como dice una canción, hay que a veces saber en quién creer, en quién confiar, por el hecho de la información que le brinda, saber que de alguna manera está depurada, ¿no? Por así decirlo. Así que nosotros tratamos de tomar siempre esto con la mayor responsabilidad, sabiendo que hay gente que no tiene el tiempo para contrastar, y entonces por eso tratamos de mantener los pies sobre la tierra, ir pasito a pasito y por lo menos explicar las cosas desde lo que más certeramente podemos comprobar. Así que para mí un placer que se pueda difundir esta temática por todos lados, maestro, y que me hayas invitado a tu programa para charlarlo. Bueno, muchísimas gracias, Iru. Está muy bueno, espectacular todo lo que nos dijiste, todo para hacer este cierre de esta nota. Coincido absolutamente en todo, y habría muchísima información como para en algún momento ir separando y que, como vos bien dijiste, los jóvenes y los niños puedan ir absorbiendo todo esto, ¿no? Porque hay muchas cosas durante toda la historia que han sido muy manipuladas y siguen siendo aún más manipuladas con todos los, digamos, los medios de comunicación que tienen hoy en día, ¿no? Es la frase que decía, bueno, primero obviamente siempre la frase de Mark Twain, ¿no? Que es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Y después hay una frase que dice, si las noticias son falsas, imagínate la historia. Totalmente, Iru. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, éxitos ahora en la conferencia que se viene. Y bueno, te esperamos cuando vengas acá a la ciudad nuevamente. Dale, maestro, un abrazo grande y un saludo para todos allí. La Tierra no es planeta en la raíz etimológica de su significado. Dos tipos de estrellas, las del Tomo y las errantes, o denominadas astros. Tampoco son lugares terras firmes donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Es un plantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por un ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer. En esencia, fuera de agua, la gravedad nadie la demuestra. Es hora de dar luz desde el espíritu a la